Hola, mi nombre es Luis Felipe Franco y vengo a darle un viaje al pasado para descubrir la fascinante historia detrás de las más antiguas civilizaciones humanas, aquellas que surgieron en la edad antigua y que determinaron el futuro del mundo. La Tierra tiene una edad de 4.500-403 millones de años y el Homo sapiens, nuestra especie, surgió apenas de 350.000 años. Y aún así nuestra evolución y progreso como especie ha permitido, para bien y para mal, que transformemos el mundo en el que vivimos, desarrollando complejas civilizaciones capaces de superarse. Nuestra historia está llena de momentos claves, pero si tuviéramos que darnos cuenta como uno, seguramente este sería la aparición de las primeras civilizaciones humanas, aquellas que surgieron durante la antigüedad y que pusieron cimientos para las futuras civilizaciones. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones humanas? La edad antigua abarca desde la invención de la escritura alrededor del año 3300 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Vengo a hablarles sobre la antigua Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre con el que se conoce la zona actual Oriente Próximo entre el río Éufrates y el Tigris, lo que serían las zonas más desérticas y la zona noreste de la actual Irak y Siria, respectivamente. Sea como sea, lo importante es que la sociedad humana que habita en esta región en la Edad Antigua fueron los que desarrollaron las primeras civilizaciones humanas. De ahí se diga que la cuna de la sociedad humana se encuentra en la antigua Mesopotamia. Estas civilizaciones fueron la Sumeria, la Arcadia, la Babilónica y la Siria, que la vamos a ver a continuación. Civilización Sumeria. La civilización sumeria es considerada la primera y más antigua civilización humana. Los sumerios, a pesar de que su origen sea cierto, fueron los primeros en poblar el sur de la Mesopotamia y desarrollar una sociedad con una complejidad suficiente como para ser considerada una civilización como tal. Se cree que la civilización sumeria surgió en el año 3500 a.C. hasta el 500 a.C. y se fundaron importantes ciudades que aparecen en la Biblia, como por ejemplo Kish, Uruk y Eridu. Además, templos que formaron similitudes pirámides donde tenían sus ritos religiosos. Vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos con la civilización de Acadia. Nos encontramos en el año 2300 a.C., momento en el que toda Mesopotamia pasa por estar bajo el control del imperio arcadio, gobernado por el rey Sargón I. La civilización fue breve y convulsa, pero permitió la creación de un imperio mesopotámico que estableció conexiones comerciales con otras civilizaciones. Los acadios fueron una civilización que no tuvo problemas a la hora de masacrar a los ciudadanos de las ciudades que se rebelaron contra su imperio, cuya mujer Enheduanna, por cierto, es considerada una de las primeras escritoras, y no mujer sino en general de la historia. Seguimos avanzando en el tiempo en esta antigua Mesopotamia y nos encontramos con la civilización babilónica. Los babilonios llegaron en la región mesopotámica procedentes del Golfo de Pérsico en el 1800 a.C., fundando el imperio paleo-babilónico, que duró hasta el 1590 a.C. Se renombra renombrando Mesopotamia con el nombre de Babilonia. La civilización babilonia fue seguramente la primera civilización en desarrollar una sociedad con clases sociales, apareciendo así los esclavos, pero como más allá de esto, fue una civilización que progresó enormemente en ámbitos como la arquitectura, la astronomía o las matemáticas, y además idearon un conocimiento como el Código de Hammurabi, en honor al rey, una especie de compendio de 282 decretos que, de acuerdo a los historiadores, es la base del sistema jurídico actual. Las leyes nacieron en la civilización babilónica.
Los asirios por este lado fueron una civilización mesopotámica que siempre volvió bajo el dominio de los imperios acadios y sumerios. Aún así, tras la caída de la última dinastía sumeria en la ciudad de Ur, los asirios pudieron formar su propio reino alrededor del año 1000 a.C., aunque este caería en el año 605 a.C. por el resurgimiento del imperio babilónico a manos del rey Nabopolassar. Ahora cogemos nuestro carro y abandonamos la antigua Mesopotamia y pasamos a descubrir el antiguo Egipto, una etapa de la historia donde se desarrolló entre el año 3150 a.C. y el 30 a.C. La civilización egipcia surgió tras la agrupación de asentamientos en las riberas del curso medio y bajo del río Nilo, y esa seguramente una de las civilizaciones antiguas más conocidas. No solo dejaron las pirámides, sino el legado cultural, la arquitectura, los jeroglíficos. La escritura jeroglífica es un claro ejemplo. La arquitectura, la tecnología y los científicos fue una clave del proceso de la especie humana. El imperio egipcio fue un conquistador por Alejandro Magno en el año 332 a.C. y posteriormente incorporando el imperio romano en el año 31 a.C., un año antes de la muerte de Cleopatra, sucesos que marcarían definitivo el final del antiguo Egipto. Terminamos este largo viaje con la civilización cuya caída puso el fin de la Edad Antigua, el Imperio Romano. La civilización romana nació en la actual ciudad de Roma, fundándose en el siglo 8 a.C. El Imperio Romano no solo conquistó toda Europa, norte de África y parte del Oriente Próximo, siendo así la civilización más fuerte de todas, sino que su idioma en latín fue la lengua madre de muchos idiomas modernos como el italiano, el español, el portugués, el catalán o el gallego, además de ser la cuna del cristianismo. Finalmente, el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo, cuando Flavio Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al emperador Rómulo Augusto y tomó el control del gobierno, poniéndole fin a la Edad Antigua. Muchas gracias. Hasta aquí llegó nuestro recorrido de las primeras civilizaciones.